Seguimos nuestro estudio de la Iglesia y sociedad, y ahora estamos en algunos de los temas más sensibles, más complicados también. Estamos con el pueblo de Dios y la sociedad, y la parte más como confrontativa, ¿no? Confrontación misional del pueblo de Dios en la sociedad. Ya vimos una primera parte que tiene que ver con ser diferentes y la integridad moral, y ya empezamos a ver el tema de resistir y renunciar a la idolatría, y vimos un panorama general. Ahora vamos a entrar a ese tema en forma más específica, más concreta. Vamos a ir a pasajes y textos bíblicos, y también vamos a hacer una conexión con la realidad contemporánea. Vamos a dividir en dos, como que me gusta dividir en dos todas las cosas, ¿no? Aquí vamos a hablar de la denuncia, de la resistencia y de la denuncia de la idolatría en dos áreas. La idolatría externa, ¿qué quiero decir con eso? Y lo explicaré en un momento. Y la idolatría interna, ¿y qué quiero decir con eso? Y lo explicaré. Idolatría externa, aquella que está afuera del pueblo de Dios. Está fácil, fácil. Que viene de afuera, que rodea, que está, como ya vimos en la introducción, ese mundo de la maldad, ese mundo espiritual, ese mundo demoníaco, satánico, en fin. Pero también ese mundo sutil que nos rodea y que no nos damos cuenta. Pero también uso la clasificación desde la perspectiva bíblica. También podemos encontrar una forma de clasificar la idolatría y la denuncia de los profetas en las dos categorías. Lo externo, si uno piensa en el pueblo de Israel, uno piensa en los ídolos y los dioses de los pueblos vecinos en el Antiguo Testamento. Y no vamos a entrar en ese detalle, es la parte más conocida, ¿no? Y los profetas prácticamente denuncian eso en todos lados, todos los profetas lo denuncian. Y ahí está lo que rodea, y el pueblo cayó una y otra vez en la tentación de la idolatría de esos ídolos. Pero también, si uno va al Nuevo Testamento, ahí están los dioses del mundo greco-romano en el Nuevo Testamento. Está presente la influencia de ese mundo pagano en el cual nació el cristianismo y se desarrolló también. Y hay referencias a eso. Tampoco nos vamos a detener en eso porque no hay tiempo y no es tanto el caso. Son casos muy conocidos. Tal vez los casos más conocidos son los que aparecen en el libro de los Hechos, en la narración a medida que el mensaje del Evangelio va entrando a esas culturas. Luego, si uno corre a lo largo de la historia, ya en la era cristiana, están los dioses de las culturas cristianizadas, y están los encuentros con los ídolos a lo largo de la historia, desde la historia antigua, la historia en épocas medievales, las historias contemporáneas, las historias misioneros del Evangelio llegando por primera vez a culturas nuevas, y a la confrontación y el encuentro con los otros dioses, los ídolos. Y los dioses de la cultura contemporánea, la cultura en la que estamos nosotros. Esa cultura, por nombrar unos, ya hemos hablado de algunos de esos en la introducción. La egolatría, vaya si no es un dios de la cultura contemporánea. La etnolatría, eso está muy fuerte en el mundo contemporáneo. La exitolatría, ¿han oído hablar de eso ustedes? Adoramos el éxito, pero eso no nos viene, ¿no? Como que nos viene de afuera y de repente se nos mete también a nosotros. La trabajolatría le llamo yo. Ya hablamos de eso brevemente y no vamos a meternos en eso. No nos vamos a detener en la idolatría externa. Nuestro énfasis va a estar en la idolatría interna, que es, creo yo, lo más difícil, lo más complicado. El poder es otro ídolo en el mundo contemporáneo.
El consumismo, ya comentamos algo de eso también, es tal vez uno de los factores más importantes. Y ahí está el dinero, ¿no? Es parte de eso, ahí, que sigue siendo también en el mundo de la idolatría interna. Bueno, pasemos a la idolatría interna. Aquí sí nos vamos a detener y vamos a ser un poquito más acuciosos en esto. ¿Qué queremos decir con idolatría interna? Es aquella que está dentro del pueblo de Dios, que se identifica con las cosas, las prácticas propias del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, que no son tan perceptibles, que tal vez no se reconocen. ¿Hay ejemplos en la Biblia? Sí, hay ejemplos en la Biblia, y no vamos a detenernos demasiado, pero vamos a usar unos pocos nada más. Vamos a empezar con Isaías 1, tal vez el texto más conocido, donde Isaías está denunciando esto ahí, a partir del versículo 10 de Isaías 1. El profeta denuncia con voz del Señor, ¿no? El profeta pronuncia: oíd palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Interesante que se identifica a Israel con Sodoma y Gomorra. Son símbolos de la maldad extrema. A los gobernantes les llama Sodoma y al pueblo les llama Gomorra. Bueno, ya los identificó como un pueblo malvado. Es el pueblo, está dirigiéndose al pueblo de Israel, en este caso a Judá. Y luego empieza a decir aquí: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad. Y asamblea solemne. Y así va, y va, describiendo una práctica del culto. Es el culto. Van al templo, hacen los sacrificios, hacen las oraciones, por ahí aparecen las oraciones. Cuando extendéis vuestras manos, la idea de extender las manos hacia arriba, hacia el cielo: esconderé mis ojos, y aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Y bien, Isaías es muy duro. Está denunciando el culto de la nación, el culto del pueblo, el culto del pueblo de Dios, el culto del templo, sacrificios, oraciones, festividades, el calendario litúrgico, las lunas nuevas, el sábado y todas las cosas que el pueblo hacía regularmente. Dice el Señor que los aborrece. ¿Por qué? Porque eran idolátricos. Estaban hechos con una mentalidad y una actitud idolátrica que se observa luego allá en el capítulo 58 de Isaías, el famoso capítulo del ayuno. Pero lo que quiero subrayar ahí no es tanto eso, sino la manera en que el pueblo se acerca al Señor. Me buscan, dice el versículo 2 en Isaías 58.
día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Es una como ironía, ¿no? Aquí. Como nación, como que si hubieran hecho justicia, como que no hubieran abandonado la ley, me piden juicios justos y se deleitan en la cercanía de Dios. Y luego dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Están haciendo una transacción, una práctica idolátrica. Hacemos cosas para complacer a los dioses, para que los dioses nos complazcan a nosotros. Y aquí el pueblo está diciendo, bueno, nosotros hacemos y tú no haces. Y el Señor los reprende. Y luego está el tema del ayuno, ¿no? Que se desarrolla ahí. Bueno, idolatría interna. Otro texto, y será el último que veremos en el Antiguo Testamento, allá en Amós capítulo 4, los versículos 4 y 5. Amós 4, 4 y 5. Entrad a Betel, esto es en Samaria, es en el reino del norte, ¿no? Entrad a Betel, el santuario rival, ¿no? Y pecad, prevaricad, dice otra. Miren qué orden, es una ironía, ¿no? Es más bien un sarcasmo. Multiplicad en Gilgal las transgresiones, traed vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada 3 días. Ofreced también pan leudado en ofrenda de gratitud y proclamad ofrendas voluntarias, dadlas a conocer, puesto que así os place, hijos de Israel, declara el Señor Dios. Es un sarcasmo. Vengan, hagan eso, hagan lo que están haciendo. Eso es prevaricar, eso es pecar, eso es culto idolátrico. Y hay otros textos que nos pueden ayudar a entender eso, pero no, quiero dejarlo ahí. Es una cuestión muy breve, por supuesto, podemos ir más lejos, pero los profetas denuncian la idolatría interna del pueblo de Dios. Estaban adorando un ídolo llamado Jehová. Suena extraño, ¿no? Pero es lo que estaba pasando. El pueblo había convertido a Jehová en uno más entre los ídolos, y su trato era similar a lo que los pueblos paganos hacían con sus propios dioses. Bueno, en el Nuevo Testamento, no vamos a entrar mucho en ese detalle, Jesús dice en Mateo 6, 24, y en esa sección cuando habla de las riquezas, coloca las riquezas en categoría de rival de Dios, ¿no? No podéis servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Y Mamón aparece como personalizado, ¿no? Y ahí está como que fuera un ídolo. Las riquezas son un ídolo. Y son los discípulos del Señor. Jesús le está hablando a los discípulos. Así que es interno en ese sentido, porque son los discípulos los que pueden hacer eso, los que están cayendo en esa idolatría. Bueno, luego vamos a dedicarnos a las idolatrías internas contemporáneas. Eso va a ser un poco complicado, pero ahí lo dejamos para después.